Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Y enos aquí comenzando con esta travesía, con esta experiencia maravillosa de la lectura continua de la Biblia. ¿Qué me motivó para compartirte estos videos aquí en YouTube? Debo decirte que la lectura completa de la Biblia es una experiencia transformadora que ofrece una multitud de beneficios espirituales y personales. Aquí en esta breve introducción te voy a compartir algunas razones por las cuales considero que es tan provechoso sumergirnos en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, nos lleva a conectarnos con Dios. La Biblia nos revela quién es Dios, sus atributos, sus planes y nos muestra su amor por la humanidad. Al leer la Biblia estamos entablando una conversación directa con Dios, quien nos habla a través de sus palabras. La lectura regular de la Biblia nutre nuestra fe y nos ayudará a confiar más en Dios en medio de las circunstancias de la vida. En segundo lugar, nos va a propiciar crecimiento espiritual. A través del conocimiento de la verdad, la Biblia será nuestra guía para la vida. Ella nos enseña la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo. También nos proporcionará un desarrollo en el carácter, porque a través de los relatos bíblicos conoceremos esos ejemplos de vida de hombres y mujeres de fe cuyas vidas podemos imitar. También nos proporcionará sanidad emocional, porque la palabra de Dios tiene poder para sanar heridas emocionales y transformar nuestra forma de pensar. En tercer lugar, nos da luces para guiarnos en situaciones de la vida, porque la palabra de Dios es actual, es viva y eficaz. Nos proporciona la sabiduría práctica. La Biblia nos ofrece principios y consejos para tomar decisiones sabias en todas las áreas de la vida. Nos da propósito, nos da dirección, porque al conocer el plan de Dios para nuestras vidas, encontraremos el sentido del propósito y la dirección. Nos llevará esta lectura de la Biblia, nos llevará al sentido de comunidad como creyentes, porque esta lectura compartida nos une con otros en una misma comunidad espiritual. Los beneficios, muchos, sobre todo protección espiritual. La palabra de Dios nos proporciona la armadura de Dios. Es nuestra espada espiritual para resistir a las tentaciones, a las fuerzas del mal. Nos da discernimiento espiritual porque la Biblia nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal y tomar decisiones sabias. En resumen, leer la Biblia completa es como embarcarse en un viaje de descubrimiento personal y espiritual. Al sumergirnos en sus páginas encontraremos sabiduría, consuelo, esperanza y una relación profunda con Dios. Entonces, ¿cómo comenzamos la lectura? ¿En qué orden leer los libros de la Biblia? Te voy a dar algunas recomendaciones. Fíjate, muchas personas se ponen a leer y en corto tiempo se desaniman por no tener una guía. La Biblia no es un simple libro, es una biblioteca de 73 libros. Son muy diferentes unos de otros. Tiene
estilos distintos, fueron escritos en épocas muy diferentes y en situaciones muy diferentes. Todo esto hay que tomarlo en cuenta para la lectura. Imagínate llegando a una biblioteca y empezamos a leer el primer libro que encontramos en el estante, pasando al segundo y así al tercero al azar. Esa lectura no puede funcionar porque no lleva un orden. Sencillamente voy saltando de aquí para allá. Hay personas que abren la Biblia desde el principio y empiezan a leer a partir de Génesis. En general, estas personas no pasan del quinto libro porque se desaniman y no vuelven a la lectura. Y lo que es peor, acaban diciendo que es imposible, que no se consigue entender la Biblia. Pero eso pasaría con cualquier biblioteca del mundo si no llevamos un orden, no solamente con la Biblia. Entonces, ¿en qué orden hay que leer los libros de la Biblia? Es necesario, hermanos y hermanas, tener un plan de lectura. Y aquí lo vamos a ir haciendo a través de estos videos. He, he contemplado un plan de lectura que lo sugiere la misma Iglesia Católica. No es un plan que yo he inventado al azar, es un plan que ya está diseñado por expertos y que he querido asumir para ponerlo en práctica en nuestra lectura que vamos a compartir. Al principio hay muchas cosas que no se entenderán, lo que es muy natural, así que no te asustes. También en la lectura de una novela pasa eso. No paremos la lectura por eso, no abandonemos. Vamos a proseguir, vamos a continuar. A medida que se va leyendo, las cosas se irán aclarando. Es una regla de oro. La Biblia se explica por sí misma. Por eso es tan importante tener un plan de lectura. Existen varios planes de lectura. Todos ellos son buenos porque se basan en un principio. Aquí yo voy a utilizar un plan concreto y estará destinado a aquellos que desean empezar a leer la Biblia y no tienen otros recursos que no sean conocer la Biblia a través de ella misma. No es un estudio bíblico, es la lectura continuada de la Biblia. Posteriormente podemos hacer aparte un estudio bíblico. Entonces esto contemplará el estudio profundo de cada libro. Mas aquí no profundizaremos, solamente haremos lectura. Entonces vamos a seguir un orden, vamos a seguir un método y los estudiosos recomiendan comenzar por el Nuevo Testamento y es lo que vamos a hacer. Entonces, ya desde mañana comenzaremos por la primera carta de San Juan. Luego proseguiremos con el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, las cartas de San Pablo, el Evangelio de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de San Mateo, las cartas católicas, lo que se llaman cartas católicas, la carta a San Judas, el Apocalipsis, para luego entrar al Antiguo Testamento. Fíjense, ¿por qué comenzar con la primera carta de Juan? La primera necesidad de un cristiano, hermanos y hermanas, es tener certeza,
de su salvación. Es saber que Dios le ama y le ha elegido gratuitamente, sin ningún merecimiento. Dios te puso en la lista de esos a los que quiere salvar. Por eso estamos aquí. Fue una elección gratuita, amorosa, sin merecimiento de tu parte ni de mi parte. Saber eso, hermanos, nos da certeza de salvación y todo cristiano lo necesita. De los 73 libros de la Biblia, solo esa pequeña carta fue escrita con ese propósito: darnos a conocer la certeza de la salvación. En conclusión, en la conclusión de la carta, de esa primera carta de San Juan, nos dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen la vida eterna. Esa será la conclusión de esa carta. Así que es una carta muy corta, pero que nos llevará a ese conocimiento del amor de Dios. Leyendo y releyendo esta carta, nos vamos convenciendo de esta feliz realidad. Estamos salvados, somos elegidos. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a comenzar con mucho provecho esta travesía de la lectura continua de la Biblia. Bienvenidos todos.